Review rápido al sistema de intercom Koumo de Axun, pero antes vamos a ver qué incluye dentro de la caja una vez adquirimos el equipo. Para hacer un repaso de todo lo que viene incluido, empezaremos por la caja de transporte. Cada uno de los auriculares del sistema Koumo de Axun ya viene presentado en su funda dentro de la caja de transporte. O sea que vienen 5 fundas, 5 espumas de repuesto para los oídos y 5 espumas de repuestos para los micrófonos. 2 cartucheras con 5 baterías cada una, es decir, 10 baterías, que son este tipo de baterías, como veis aquí, y un cargador con 5 slots para poder cargar 5 baterías al mismo tiempo. Estos stickers que sirven para marcar el auricular Master y los auriculares esclavos, la S de Slave y M de Master. El manual de instrucciones que yo siempre aconsejo leer antes de poner a funcionar los sistemas, y en este caso viene tanto en inglés como en chino, pero no os asustéis porque para poder poner a funcionar el Koumo de Axun no necesitamos ser ingenieros ni nada por el estilo, y ahora lo veréis. Y por último, los auriculares Koumo de Axun, los auriculares intercom, que se componen de un Master y de 4 esclavos, que además para diferenciarlos es muy sencillo. Veréis aquí que este tiene el anillo de color verde y los que son esclavos aquí tienen el anillo de color blanco o plata. Voy a intentar transmitiros qué se siente al tener los Koumo de Axun en las manos y de qué materiales está fabricado el sistema. Para empezar, sí que os tengo que decir que casi todo el sistema está fabricado en plástico, a excepción del flexo, que sí que es de metal. El compartimento donde está alojada la batería está fabricado totalmente en plástico. Esta parte de la diadema está fabricada, imagino que también en plástico, pero está como recubierta de una especie de piel sintética y por dentro se nota, se siente que hay una espuma. También tenemos esta espuma de aquí, que es totalmente retirable, es decir, se puede retirar para poder limpiarla, que esto también es muy bueno de saber. La espuma donde se aloja el auricular, en este caso, como lo podéis ver, está también recubierta de una especie de piel sintética, como viene siendo ya costumbre, y por dentro está acolchada con una especie de espuma. También es fácilmente retirable para poder o bien cambiar las espumitas o también para poder limpiarla. La parte donde se aloja el micrófono, la base es de plástico. El flexo, como bien he dicho antes, es de metal y hay que tener en cuenta que donde está o donde se aloja el micrófono, lo que es la espuma se puede retirar para poder lavarla o desinfectarla. Ergonómicamente hablando, el sistema Koumo de Axun está muy bien diseñado, ya sea por peso, por comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya te dice que es un sistema para poder trabajar con él durante muchísimas horas en un set. Y es que te lo pones, ya lo notas que es muy cómodo y puedes trabajar con él tanto si te es más cómodo trabajar en la parte izquierda como si por lo contrario o por el contrario te es más cómodo trabajar en la parte derecha con el auricular independientemente en la parte que elijas. Para poder poner a funcionar el sistema Koumo de Axun es así de sencillo. Abrimos el compartimento de la batería, ponemos la batería, cerramos. Vamos al interruptor de on. Conectamos todos los sistemas con su batería y en posición de on. Y pasará esto. Ya está. Todos están conectados. Absolutamente todos. Y a partir de ahí, a funcionar. Teniendo el micrófono en posición vertical estaría totalmente muteado y para desmutearlo simplemente tenemos que bajarlo, hablar, bla, 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 y si queremos volverlo a mutear, simplemente lo tiramos hacia arriba y ya está. Así de sencillo es hacer funcionar el Koumo de Axun. Si queremos ajustar el volumen de nuestro auricular, simplemente nos tendremos que venir a la parte lateral del Koumo y o bien darle más volumen o darle menos volumen según a nuestro antojo, así de sencillo. Encima del interruptor on-off del auricular nos encontramos el botón de cancelación de ruido por si queremos cancelar o no todo el ruido que hay en el ambiente.
Y por último, en el otro extremo del auricular nos vamos a encontrar una entrada USB que solamente sirve para poder actualizar el sistema y el botón de emparejado por si acaso en cualquier set tuviésemos cualquier tipo de problema con interferencias y el sonido se nos fuera interrumpiendo en los intercoms. Para esto sí que os digo que le echéis un vistazo muy atentamente al manual de instrucciones. Según las especificaciones técnicas del fabricante, el sistema puede llegar a 400 metros en línea de visión y en las mejores condiciones. Axon también nos dice en sus especificaciones técnicas que con una batería de las que ya vienen incluidas en el pack nos puede durar durante unas 10 horas con 4 terminales funcionando al mismo tiempo. Sin embargo, con el pack de 8 terminales serían 8 horas las que duraría cada pila. Según mis pruebas iniciales y con el cargador que ya viene incluido en el pack y una batería de estas preparada con salida USB-C PD Power Delivery, el sistema ha podido cargar las pilas en 2 horas y media aproximadamente. Tengo que decir que la fuente de alimentación la tuve que comprar aparte porque no venía en el pack que yo adquirí y además tuve especial ojo en que fuera Power Delivery y que entregara más de 40 vatios. He dejado para el final 2 especificaciones técnicas importantísimas a tener en cuenta para este tipo de sistemas. Y una es la latencia y otra es la calidad de sonido. Y para que podáis comprobar esto en un mismo plano, he pensado lo siguiente. Voy a ponerme el auricular máster, voy a usar un auricular esclavo, obviamente, acordaros que esto es bidireccional, o sea que entre el esclavo y el máster se pueden hablar bidireccionalmente, y solamente vamos a usar este micrófono. Lo colocamos en el auricular esclavo y esta sería la latencia con la que nosotros podríamos trabajar bidireccionalmente, obviamente, entre el esclavo y entre el máster, perdón, y el esclavo, con esta calidad de sonido que estáis escuchando ahora mismo en pantalla. Obviamente yo no la estoy escuchando, pero espero que os sirva de ayuda para poder comprobar tanto la calidad de sonido como también la latencia. En fin, hasta aquí la prueba de hoy, el review de hoy del Axon, del Como, del Intercom Como de Axon. Espero que este review os haya servido de algo y os haya ayudado a saber cómo funcionan estos sistemas y qué de importancia tienen entre la latencia, el sonido, la duración, la ergonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo review. Hasta luego.